después de que mi papá murió, mi madrastra cambió las cerraduras y me dijo, esta casa es mía ahora, no tienes a dónde ir. Estaba devastado hasta que el mejor amigo de mi papá apareció con un documento. Cuando mi madrastra lo leyó, gritó, esto no puede ser verdad. Me quedé afuera de la casa en la que crecí, mirando la puerta cerrada con llave, sintiéndome como un extraño. Mi madrastra, Diane, estaba dentro, sonriendo con suficiencia. Esta casa es mía ahora, dijo, no tienes a dónde ir. Todavía estaba de luto por la muerte de mi papá y ahora esto, Diane siempre había sido difícil. Se casó con mi papá cuando yo tenía 16 años, y siempre hubo tensión entre nosotros. Cuando cumplí 18, dejó claro que yo no era su responsabilidad. Si quieres quedarte aquí, sigue mis reglas, decía, y sus reglas cambiaban al azar. Mi papá intentaba mantener la paz, pero yo sabía que se sentía atrapado entre los dos. Ahora que mi papá había muerto, Diane no perdió el tiempo en tomar el control. Me había estado quedando con un amigo mientras hacíamos los arreglos del funeral. Cuando volví por algunas de mis cosas, encontré que las cerraduras habían sido cambiadas. Diane no me dejó entrar. No puedes hacer esto, dije con la voz temblorosa. Ella se rió. Oh, pero sí puedo. Tu padre me dejó todo a mí. Ya eres un adulto, resuelve tu vida. Estaba en shock. Mi papá no era el tipo de persona que me dejaría sin nada, pero Diane actuaba con tanta seguridad. Llamé al abogado de mi papá, el señor Carter, quien había sido amigo de la familia por años. Cuando le conté lo que había pasado, me dijo, estaré ahí en una hora. Cuando llegó, no estaba solo. El mejor amigo de mi papá, Mike, venía con él. Mike era como un tío para mí. Tenía una expresión seria, y supe que algo grande estaba a punto de pasar. Diane abrió la puerta cuando tocaron. Estaba actuando exageradamente amable. Oh, señor Carter. Mike, qué sorpresa, dijo con una voz fingidamente educada. Supongo que vienen a aclarar todo. Así es, dijo el señor Carter, entrando a la casa como si fuera suya. Mike lo siguió, y yo entré detrás de ellos con el corazón acelerado. El señor Carter sacó una carpeta de su portafolio y se la entregó a Diane. Antes de que tomes cualquier decisión, deberías leer esto. Diane tomó los papeles con una expresión de fastidio, pero cuando leyó la primera línea, su cara se puso pálida. Esto no puede ser verdad, susurró, hojeando las páginas con desesperación. Parecía que había visto un fantasma. ¿Qué pasa, Diane?, preguntó Mike, cruzándose de brazos. Parecías tan segura antes. Debe ser un error, tartamudeó. Esto no es posible. Intenté asomarme para leer, pero el señor Carter habló. La casa, dijo, mirándome con una pequeña sonrisa, es tuya. Apenas procesé las palabras. ¿Qué? Mike me dio una palmada en el hombro. Tu papá dejó un testamento, uno real, no la tontería que Diane cree tener. Estaba en shock. ¿Mi papá me dejó la casa a mí? Diane estaba temblando. No, él me dejó todo a mí. Tengo los documentos, dijo el señor Carter, arqueando una ceja. ¿Tú los tienes? Diane corrió y regresó con un montón de papeles arrugados, empujándolos en las manos del señor Carter. Este es el testamento. Dice que todo es mío. Él revisó los papeles rápidamente y se rió. Diane, esto no es un testamento válido. Es un borrador viejo. Nunca se presentó oficialmente. El testamento real se actualizó el año pasado, y dice que recibirás un estipendio, pero la casa y todo lo demás son para su hijo. Tuve que sostenerme de una silla para no caerme. Diane estaba temblando mientras leía el testamento real. Cuanto más leía, peor se veía. Esto es falso, gritó. Mike se rió. Se presentó ante la corte. Diane, es real. Lágrimas llenaron sus ojos. No, renuncié a todo por esto. Yo lo cuidé. Esto se suponía que era mío. Intenté sentir lástima por ella, pero luego recordé cómo me había mirado hace solo una hora, tan presumida, tratando de echarme de mi propia casa. Tienes que irte, dijo el señor Carter con tono frío. Diane levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? ¿Me oíste? Esta casa no es tuya, nunca lo fue. Empaca tus cosas y vete. Ella empezó a sacudir la cabeza violentamente. No, tengo derechos. Fui su esposa. Mike intervino. Recibirás lo que te toca en el testamento, pero la casa ya no es tuya. Diane gritó y aventó los papeles al suelo. Luego subió corriendo las escaleras, azotando puertas y gritando que esto era un engaño, que todos estábamos mintiendo y que mi papá había sido manipulado. Me quedé ahí, todavía tratando de procesar todo. El señor Carter se giró hacia mí. ¿Quieres darle tiempo para empacar o llamamos a la policía? Sabía que Diane no se iría en paz y sentía que esto aún no terminaba.
Unos minutos después, bajó corriendo con una maleta, pero algo estaba raro, se movía demasiado rápido. Se detuvo frente a nosotros, sin aliento, con el rostro rojo de furia. Me voy, escupió, pero no crean ni por un segundo que esto ha terminado. Son unos monstruos, quitándole la casa a una viuda. ¿Qué clase de personas son? Mike resopló. Tú intentaste quitarle su casa primero, solo que no esperabas perder. Ella lo ignoró y se giró hacia mí con una mirada de odio tan intensa que podía sentirla. Te arrepentirás de esto, dijo con calma antes de salir furiosa. Exhalé. Eso es todo, señor Carter. Me miró. No, esto es solo el comienzo, la primera jugada, y ya está tratando de llevarte a juicio. A la mañana siguiente, me desperté con golpes fuertes en la puerta. Bajé medio dormido y miré por la mirilla. ¿Policías?, pensé. Abrí la puerta con cautela. ¿Ustedes son? Soy el oficial Wan, dijo uno de los policías. Recibimos un reporte de que estás viviendo ilegalmente en esta casa. Necesitamos hablar. Se me revolvió el estómago. Diane, murmuré, haciéndome a un lado. Pasen. Tengo los documentos que prueban que esta casa es mía. Los oficiales se miraron entre sí antes de entrar. Les entregué los papeles legales que el señor Carter me había dejado. Los revisaron rápidamente, y en 5 minutos quedó claro que la denuncia era falsa. El oficial suspiró. Lamento esto, dijo. Parece que tu madrastra hizo un reporte falso. Esto pasa seguido. Me reí sin humor. ¿Y ahora qué? Lo registraremos como un reporte falso, dijo, pero personas como ella no se rinden. Mantente alerta. Apenas se fueron. Llamé a Mike. Mandó a la policía, dije, más molesto que sorprendido. Está tratando de pelearlo, dijo Mike. Le conté todo, te dije que no se rendiría. Mike suspiró, está desesperada, y la gente desesperada hace tonterías. Y claro, 2 días después, recibí una carta de un abogado. Diane me estaba demandando por retener ilegalmente su herencia. La leí 3 veces, temblando. Llamé al señor Carter de inmediato. Se rió. Déjame adivinar, ¿quiere reclamar la casa con alguna laguna legal? Le conté todo. Está desperdiciando su dinero. Oh, probablemente ni siquiera lo está pagando, dijo el señor Carter. Seguro encontró un abogado que solo cobra si gana, y como no va a ganar, será un divertido desperdicio de tiempo para ella. Aún así, la idea de ir a la corte me inquietaba. ¿Qué hago?, pregunté. Yo me encargo, respondió el señor Carter. Contestaré su demanda para que la rechacen. Por ahora, mantente alejado de ella. Hice lo posible por evitarla, pero Diane aún no había terminado. Una semana después, al regresar del supermercado, encontré la puerta principal bien abierta. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba sigilosamente. La sala estaba hecha un desastre, los cajones abiertos y papeles esparcidos por todos lados, como si alguien estuviera buscando algo. Revisé cada habitación. No había nadie. Entonces, en la cocina, encontré una foto mía con mi papá, rota y tirada sobre la mesa. Sentí un frío recorrerme la sangre. Inmediatamente marqué el 911. Cuando llegó la policía, tomaron notas, pero no pudieron encontrar evidencia de quién había sido. Uno de los oficiales comentó, parece que alguien trató de asustarte. No necesitaba pruebas, ya sabía de quién se trataba. Llamé al señor Carter y le conté todo. Ya basta, dijo, voy a presentar una orden de restricción. Mike estaba furioso, está fuera de sí, si está dispuesta a irrumpir en la casa, hará algo peor. Tenía razón, el allanamiento de Diane debió haber sido la señal final de derrota, pero ella no era una persona normal. El señor Carter presentó la orden de restricción de inmediato, y el juzgado la aprobó rápidamente tras ver los reportes policiales. Oficialmente, a Diane no se le permitía acercarse a la casa. Pensé que eso significaría que al fin tendría algo de paz. Me equivoqué. Pasaron 2 semanas sin visitas de la policía ni nuevos documentos judiciales, sin señales de Diane. Empecé a creer que se había rendido. Luego, una noche, encontré un aviso de ejecución hipotecaria pegado a la puerta principal. ¿Ejecución hipotecaria?, exclamé, mirando el papel confundido. Mi casa ni siquiera corría peligro. Llamé al señor Carter de inmediato. Necesito que vengas ya. Él llegó rápidamente. Al ver el aviso, su rostro se volvió serio. Esto no está bien, dijo, colocándose las gafas. No hay razón para que tu casa esté en ejecución hipotecaria. Entramos y revisamos mis registros financieros. No tenía hipoteca, mi papá había pagado la casa hace años. No había deuda alguna sobre ella. Entonces, el señor Carter se detuvo en un documento.
¿Qué es esto?, inquirí, inclinándome. Me miró con seriedad. Hay un nuevo préstamo contra la casa. Mi estómago se hundió. Lentamente dejó el papel a un lado y me miró fijamente. Diane sacó una enorme hipoteca sobre tu casa, y como no la ha pagado, el banco está iniciando el proceso de ejecución. No lo podía creer. ¿Cómo lo hizo? La casa ni siquiera está a su nombre. El señor Carter suspiró. Fue solo por aproximadamente un mes. Entonces recordé, antes de que mi papá actualizara su testamento el año pasado, en realidad la casa pertenecía a Diane. En ese corto lapso, ella fue al banco, afirmó que la casa era suya y sacó un préstamo altísimo. Una vez que se descubrió el testamento real y la casa me fue entregada a mí, dejó de pagar ese préstamo. Esto no era solo robo, era fraude. El señor Carter actuó rápido. A la mañana siguiente fuimos al banco. No tardaron en confirmar que Diane había usado documentos falsos para afirmar que era la dueña, y el banco aprobó el préstamo basándose en esas mentiras. Cuando el banco se enteró de la verdad, ella dejó de hacer los pagos. El señor Carter se dirigió al abogado del banco. Se da cuenta de que esto es fraude, ¿verdad? El abogado del banco se mostró nervioso. Si lo que dice es cierto, entonces sí, y es un problema serio. Le sugiero que lo manejemos en silencio. El señor Carter advirtió, o los demandaremos por aprobar una hipoteca ilegal. El banco detuvo de inmediato la ejecución y prometió investigar. Pero yo no había terminado. Fui directo a la policía. Ahí las cosas se pusieron aún más raras. El detective con el que hablé dijo, Diane, ¿apellido? Después de que le expliqué lo sucedido. Sí, respondí. Él suspiró y se frotó la frente. Ya está bajo investigación por delitos similares. Antes no teníamos pruebas suficientes, pero ahora sí. Resultó que Diane ya había hecho esto antes, no solo conmigo, sino con otros hombres a los que se casó. Buscaba hombres mayores y adinerados, manejaba sus finanzas, y luego sacaba préstamos enormes sin que ellos lo supieran. Se aprovechó de muchos hombres y nunca fue atrapada, hasta ahora. Le entregué al detective todos mis documentos y pruebas, y el señor Carter me respaldó con papeles legales. Los ojos del detective se iluminaron. Esto es suficiente, con esto podemos arrestarla. Yo no estaba presente cuando la arrestaron, pero más tarde vi su foto policial en las noticias. La capturaron cuando intentaba huir del estado. La policía la encontró en un motel, con objetos robados, identificaciones falsas y más de $50,000 en efectivo. Fue acusada de gran hurto, fraude hipotecario, robo de identidad y obstrucción a la justicia. Las noticias decían que podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Mike me llamó la noche en que la arrestaron. Bueno, esa es una forma de resolver un problema, dijo. Suspiré, aliviado. Casi ganó, añadí. Mike se rió. Sí, pero tú tenías algo que ella no. ¿Y qué era eso?, pregunté. Él se rió. Un cerebro, el giro final. Unos meses después, fui oficialmente liberado de todas las deudas de Diane. El banco, para evitar una demanda, eliminó el préstamo fraudulento de sus registros. Mi casa volvió a ser completamente mía, y a Diane, ya no la volví a ver. Un año después, recibí una carta de uno de sus exesposos, agradeciéndome. Debido a mi caso, otras víctimas se presentaron, y se formularon más cargos. A Diane se le impuso una larga condena, y esa fue la verdadera venganza. Después del arresto de Diane, muchas de sus víctimas anteriores, exesposos, socios comerciales, e incluso un antiguo casero al que engañó, comenzaron a hablar. Resultó que había pasado su vida pasando de una víctima a otra, robando todo lo que podía antes de desaparecer. Ahora no tenía a dónde huir. Su peor pesadilla se había hecho realidad, perderlo todo. Con Diane en la cárcel, el verdadero castigo comenzó. El IRS se involucró cuando descubrieron que había mentido en sus impuestos durante años. Hallaron cuentas bancarias ocultas, ingresos no reportados y un caso masivo de fraude fiscal. Luego comenzaron las demandas civiles. El banco la demandó por fraude, otras víctimas por daños, e incluso el Estado exigía dinero por deudas impagas. Al final, debía cientos de miles de dólares y no tenía un centavo. Sus bienes fueron embargados y sus cuentas bancarias congeladas. Un día, recibí una carta de Diane, casi la tiro, pero la curiosidad me hizo abrirla. Dentro había una nota escrita a mano. Sé que me odias, pero por favor, no me queda nada, ni dinero, ni casa, ni a quién recurrir. Cometí errores, ahora lo reconozco. Por favor, si tienes algo de corazón, ayúdame. No pude evitar reírme. La misma mujer que trató de robarme la casa y arruinar mi vida ahora me suplicaba ayuda. No respondí.
pero guardé la carta como un recordatorio de mi victoria. La caída de Diane fue total, sin dinero ni aliados. Pasó años entre la cárcel, los juzgados y centros de reinserción. Lo último que supe fue que vivía en un motel barato. Trabajaba en un empleo sin futuro y seguía debiendo más de lo que jamás podría pagar. No más casas lujosas ni estafar a hombres ricos, estaba sola y en la ruina. Y yo, al fin, estaba en paz. Conservé la casa, la arreglé y la convertí en un hogar del que mi papá estaría orgulloso. Mike y yo aún hablamos, y el señor Carter sigue bromeando sobre todo el asunto. En cuanto a Diane, se volvió solo un mal recuerdo, un recordatorio de que a veces la mejor venganza es ver cómo tu enemigo se destruye a sí mismo. Fin. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios, así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate. El aire estaba lleno de música y risas, creando la atmósfera perfecta para lo que se suponía que sería el día más feliz de mi vida. Mi nombre es Rachel, y mientras estaba allí de pie con mi hermoso vestido blanco, me sentí como una princesa. Todo era mágico, o eso pensé. Ese sentimiento de alegría se rompió de repente en un instante. Rachel, querida, ¿podrías venir aquí un momento? La voz de mi suegra atravesó la alegría. Era aguda, casi autoritaria. Sonreí a mis amigos y me disculpé, notando lo rígida que estaba mi suegra cuando me acerqué a ella. Su sonrisa no llegó a sus ojos, y la tensión en su postura era evidente. ¿Qué pasa, señora Paul?, pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila y amigable. Es sobre la forma en que me miras, Rachel, dijo, su tono frío y lleno de acusación. Sé lo que es el desprecio, y tú lo tienes escrito en toda tu cara. Soy la madre de tu marido y merezco respeto, no este desdén. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Mi mente corría, tratando de darle sentido a lo que estaba diciendo. Señora Paul, creo que ha entendido mal. No tengo nada más que respeto por usted, respondí, sintiendo una oleada de confusión que me invadía. ¿Respeto? Se burló, entrecerrando los ojos. Veo la forma en que me pone los ojos en blanco, los suspiros cuando hablo. ¿Crees que no me doy cuenta? Incluso has puesto a mi hijo en mi contra. Su voz se estaba volviendo más fuerte, y podía sentir que los ojos de los invitados cercanos comenzaban a volverse hacia nosotros. Luché por mantener la compostura. Antes de que pudiera responder, Cao, mi marido, apareció a nuestro lado, con el ceño fruncido por la preocupación. Mamá, ¿qué está pasando aquí?, preguntó, mirándonos a los dos. Tu esposa, Cao, no ha hecho más que faltarme al respeto, dijo la señora Paul, con la voz temblorosa por la emoción. Me ha estado menospreciando, y hoy, precisamente, ha sido el peor día. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras agarraba el brazo de Cao. Rachel, ¿es cierto?, preguntó Cao, con el rostro lleno de una mezcla de incredulidad y confusión. Su mirada buscó la mía, esperando una respuesta. No, no es cierto, respondí, con voz firme pero tranquila. No he hecho nada para faltarle el respeto. Está mintiendo. Soy tu madre. ¿Te mentiría?, gritó la señora Paul, apretando cada vez más el brazo de él. Las lágrimas corrían por su rostro, lo que se sumaba al drama que se desarrollaba frente a todos. Por un momento, el mundo pareció ralentizarse cuando el rostro de Cao cambió de preocupación a ira. Sin previo aviso, levantó la mano y, con un movimiento rápido, me dio una bofetada. El sonido resonó en la habitación ahora silenciosa y me quedé congelada, levantando instintivamente la mano hacia mi mejilla dolorida. Los invitados que nos rodeaban jadearon en estado de shock, pero nadie se movió. Sentí una mezcla de emociones, dolor, traición, ira, arremolinándose en mi interior. No estaba segura de qué decir o incluso de cómo reaccionar. ¿Cómo pudiste?, susurré, aunque no estaba dirigiendo la pregunta a nadie en particular. No solo le estaba preguntando a Cao o a su madre, sino al universo entero, como si buscara una explicación para esta pesadilla en la que me había metido. Kyle, dándose cuenta de lo que había hecho, tartamudeó,
Rachel, no quise decir eso. Solo estaba, pero... No lo dejé terminar. No, dije, con voz firme y firme a pesar de la tormenta que se estaba formando en mi interior. Me has demostrado exactamente quién eres. El dolor de la bofetada no era nada comparado con el dolor de darme cuenta de que el hombre con el que me acababa de casar era capaz de esto. Me alejé de ambos, sabiendo que este momento lo había cambiado todo. Me enfrenté a los invitados, la mayoría de los cuales todavía me miraban en silencio atónito. Lamento que hayas tenido que presenciar esto, dije, con voz tranquila aunque mi corazón se aceleraba. Por favor, sigue disfrutando de la celebración. Necesito un momento a solas. Sin esperar una respuesta, salí de la habitación. La música se había detenido y las risas se habían calmado. El mundo exterior parecía tan diferente ahora, la alegría y la emoción del día un recuerdo lejano. Encontré un rincón tranquilo lejos del ruido y el caos, mi mente corriendo con pensamientos de lo que acababa de suceder. ¿Cómo se había derrumbado todo tan rápido? Hace apenas unos momentos, me sentía llena de felicidad, creyendo que estaba comenzando un nuevo capítulo en mi vida, y ahora sentía que todo mi mundo se había puesto patas arriba. Las acusaciones de mi suegra, la bofetada de Kao, las miradas críticas de los invitados, todo era demasiado para soportar. Necesitaba tiempo para pensar y procesar todo. ¿Podría continuar con este matrimonio después de lo que acababa de suceder? ¿Podría confiar en Kao nuevamente? Estas preguntas pesaban mucho en mi mente mientras permanecía allí, sintiéndome perdida e insegura de qué hacer a continuación. Pero una cosa estaba clara, mi vida había cambiado y no había vuelta atrás. El día perfecto que había imaginado había desaparecido, reemplazado por algo más oscuro y doloroso. Lo que tenía que hacer ahora era averiguar cómo seguir adelante, incluso si eso significaba hacerlo sola. Me alejé de la multitud y, tan pronto como lo hice, pude escuchar los susurros que comenzaban a oírse detrás de mí. Pero me negué a dejar que me afectaran. Mantuve la cabeza en alto, sabiendo que este no era el final para mí, en cambio, era el comienzo de algo nuevo. Mi mente comenzó a correr, formando un plan. No iba a dejar que esta humillación quedara sin respuesta. Encontraría justicia por lo que había sucedido hoy. Una vez que llegué a la privacidad de la suite nupcial, me permití sentir finalmente las emociones que había estado conteniendo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran solo lágrimas de dolor, también eran lágrimas de determinación. Este momento no me rompería. No sería una víctima. Me elevaría por encima de esto y me convertiría en una vencedora. Mi resolución era más fuerte que nunca. Después de todo lo que había pasado, sabía que tenía que actuar. No podía dejar que se salieran con la suya. El primer paso de mi plan era reunir pruebas irrefutables de la forma en que Cal y su madre me habían tratado. Decidí contratar a un investigador privado para que me ayudara. El señor Saun era conocido por ser discreto y eficaz, justo la persona que necesitaba para esta delicada situación. Señor Saun, necesito su ayuda, le dije cuando lo llamé. Mi marido Cal y su madre no han sido precisamente amables conmigo. Necesito pruebas de su comportamiento. ¿Qué tipo de pruebas estamos buscando?, preguntó el señor Saun, con voz tranquila y profesional. Cualquier cosa que muestre un patrón, le expliqué. Abuso emocional, financiero o incluso legal, cualquier cosa que pueda demostrar lo que han estado haciendo. Entendido, respondió. Comenzaré con la vigilancia y una verificación de antecedentes. Investigaré su pasado y sus finanzas. Conseguirás lo que necesitas. Con el señor Saun de mi lado, sentí que finalmente estaba tomando el control. Comencé a grabar cada interacción que tenía con Cal y su madre, cada llamada telefónica, cada conversación. Necesitaba todas las pruebas que pudiera reunir. No iba a dejar nada al azar. En medio de todo este caos, mi mejor amiga María se convirtió en mi mayor fuente de consuelo y apoyo. Ella había estado ahí para mí en todo. María, no sé cómo podría superar esto sin ti, confesé un día en que las cosas se sentían especialmente abrumadoras. No tienes que pasar por esto sola, me aseguró. Estoy aquí para ti, siempre. Entonces, ¿cuál es el plan?,
preguntó. Estoy reuniendo pruebas, dije, explicándole mi plan. El señor Sound también está ayudando. Quiero exponer a Cal y a su madre tal como son. María me miró con preocupación. Ten cuidado, Rachel, me advirtió. No van a ver venir esto y, cuando lo hagan, se pondrán furiosos. Lo sé, asentí. Pero no puedo dejar que se salgan con la suya. Durante las semanas siguientes, las pruebas que reuní comenzaron a acumularse. Estaba claro, por las llamadas telefónicas, que el tono de Cal era a menudo agresivo y degradante. Los registros financieros que descubrió el señor Sound revelaron cuánto control tenía la madre de Cal sobre sus activos. Algunas de las transacciones que encontramos eran cuestionables, lo que indicaba un posible fraude. Cuanto más descubríamos, más inquietante se volvía el panorama. Una noche, María y yo nos sentamos juntas para revisar todos los hallazgos. Mientras revisábamos los documentos, algo nos llamó la atención. Mira esto, dijo María, señalando una serie de extractos bancarios. Están moviendo grandes sumas de dinero, pero ¿a dónde va todo? Y estos correos electrónicos, añadió María, hojeándolos. Parece que están planeando algo, pero todavía no sabemos qué. Tenemos que unir los puntos, dije, sintiendo el peso de todo lo que estábamos descubriendo. Ya no se trata solo de abuso emocional. Hay toda una red de mentiras y manipulación en marcha. Los ojos de María se abrieron de par en par mientras miraba la evidencia frente a nosotros. Rachel, estamos ante algo grande, dijo, su voz llena de emoción y miedo. Cuanto más indagaba en la evidencia, más claro se volvía que Cal y su madre estaban involucrados en algo más que un comportamiento tóxico. Esto iba más allá de su maltrato hacia mí, estaban ocultando algo mucho más grande, posiblemente ilegal. Podía sentir que la verdad se desentrañaba lentamente y estaba decidida a llegar hasta el final. A medida que pasaban los días, me concentré más en mi objetivo. Ya no solo estaba recopilando evidencia para mí, estaba descubriendo una historia de engaño y manipulación que necesitaba ser expuesta. Kyle y su madre habían pasado años tejiendo esta red de mentiras, pero ahora yo tenía el poder de desbaratarla. Aún quedaba mucho por hacer, pero ya no era la novia indefensa a la que habían tratado de humillar. Era más fuerte de lo que jamás se habían dado cuenta, y pronto la verdad saldría a la luz. No se trataba solo de conseguir justicia para mí, se trataba de asegurarme de que ellos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. No estaba segura de cómo terminarían las cosas, pero una cosa estaba clara, estaba lista para luchar y no iba a dar marcha atrás. Los susurros de ese día no eran nada comparados con el rugido de la verdad que estaba a punto de derrumbarse sobre ellos. Ya no sería una víctima de sus juegos. Yo sería la que tendría el control. Empecé a unir las piezas, mirando nuevamente los documentos. Me di cuenta de algo impactante, creo que están malversando fondos de la empresa de Cal. Le dije a María, con la voz apenas por encima de un susurro, estos documentos son incriminatorios. María me miró con expresión seria. Rachel, esto es serio. Tienes que tener cuidado. No les agradará que los expongan. Lo sé, dije, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Pero no puedo dar marcha atrás, no ahora. Hay demasiado en juego. Las pruebas no solo mostraban lo crueles que habían sido conmigo, eran más que eso. Apuntaban a una actividad criminal grave. Tenía todo lo que necesitaba para actuar y era hora de idear un plan para llevarlos ante la justicia. También era hora de recuperar el control de mi vida. María, dije, sintiendo el peso de mi decisión, voy a exponerlos públicamente. María dudó un momento, sabiendo el riesgo que implicaba. Rachel, eso es arriesgado. Estás jugando con fuego. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Con María a mi lado y las pruebas en mis manos, me sentí más fuerte que en mucho tiempo. Ya no luchaba solo por mí misma, se trataba de justicia, de asegurarse de que Cal y su madre afrontasen las consecuencias de lo que habían hecho. Era hora de mostrarle al mundo quiénes eran realmente. El siguiente paso estaba claro, tenía que sacar todo a la luz. Decidí organizar un evento, simulando que era para un gran anuncio.
Invité a amigos, familiares e incluso a algunos contactos de los medios de comunicación, gente que ayudaría a difundir la historia. El lugar era lujoso, con una atmósfera llena de emoción y curiosidad. Todos estaban ansiosos por escuchar las noticias. Mientras estaba de pie al frente de la sala, respiré profundamente. Había llegado el momento. Gracias a todos por venir, comencé, manteniendo mi voz firme y mi expresión tranquila. Kyle y su madre, la señora Paul, estaban de pie a mi lado, sonriendo. No tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Rachel querida, estamos muy orgullosos de ti, dijo Kyle, su voz dulce pero poco sincera. Cualquiera que sea el anuncio, te apoyamos. Sus palabras me parecieron veneno, pero mantuve la compostura. Los he reunido a todos aquí para compartir algunas verdades importantes, dije, haciendo una pausa para evaluar la reacción de la sala. Verdades sobre mi matrimonio y la familia Paul. La sonrisa de la señora Paul vaciló. ¿Verdades? Repitió, con una mezcla de confusión y miedo. Rachel, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del abuso, las mentiras y las actividades ilegales que han estado sucediendo tras bambalinas, dije, mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. La sala quedó en silencio. La tensión era espesa y todos los ojos estaban puestos en mí. Rachel, ¿has perdido la cabeza? El rostro de Kao se puso rojo, su ira apenas bajo control. Todo lo contrario, Kao, dije con calma. Nunca he estado más cuerdo y nunca he estado más seguro de lo que tengo que hacer. Hice un gesto hacia la pantalla que tenía detrás. Prueba A, anuncié mientras empezaba a reproducirse un video. Era la grabación de una de nuestras muchas conversaciones acaloradas y abusivas. La multitud se quedó sin aliento al oír la voz de Kao llena de ira y crueldad. Los murmullos se hicieron más fuertes y vi que la cara de la señora Paul palidecía. Sus manos empezaron a temblar. Esto es solo el principio, dije, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Estos papeles muestran irregularidades financieras, malversación de fondos, fraude, todo está aquí. No puedes hacer esto, Rachel, gritó Kao, su voz era una mezcla de súplica y amenaza. Estás arruinando todo. Lo miré directamente a los ojos. No estoy arruinando nada, Kao. Estoy exponiendo la verdad, una verdad que todo el mundo merece ver. El personal de los medios de comunicación que había sido invitado empezó a hacer clic con sus cámaras, capturando cada momento de esta dramática revelación. Ya no había vuelta atrás. Esto era todo. Rachel, por favor, la voz de la señora Paul era apenas un susurro, su confianza destrozada. Hablemos de esto en privado. No hay necesidad de esta exhibición pública. Negué con la cabeza. No, señora Paul. Basta de discusiones privadas. El tiempo de esconderse ha terminado. A medida que continuaba mostrando más evidencia, las reacciones en la sala variaban. Algunos invitados parecían sorprendidos, otros sacudían la cabeza con incredulidad. Hubo susurros y murmullos entre la multitud, pero nadie podía negar lo que estaba viendo. Kyle y la señora Paul se quedaron congelados, sus máscaras de respetabilidad se desvanecieron, revelando la verdad debajo. Esta es mi historia, dije, dirigiéndome a la sala. Una historia de supervivencia al abuso y de lucha contra la injusticia. Me niego a ser una víctima por más tiempo. El evento terminó en un torbellino de actividad. Los periodistas me rodearon, haciendo preguntas, mientras que muchos invitados se acercaron para ofrecer palabras de apoyo y admiración. Lo había logrado. Había expuesto la verdad. Mantenerme firme y mantener la compostura durante todo el proceso fue un momento de triunfo, un momento en el que finalmente recuperé mi poder y mi voz. Pero ese no era el final. La sala del tribunal era el siguiente paso, el lugar donde todo concluiría. Mientras estaba sentada en esa sala austera e imponente, una mezcla de nerviosismo y determinación me invadió. Mi abogado estaba sentado a mi lado, listo para luchar por la justicia. Este era el acto final de mi viaje y yo estaba lista para llevarlo hasta el final. No pude evitar notar lo inquietos que se veían Cal y la señora Paul al otro lado de la sala.
Sus rostros, que alguna vez habían mostrado confianza, ahora estaban llenos de ansiedad cuando comenzó el juicio. Señoría, estamos aquí para presentar el caso contra Cal y la señora Poe, dijo mi abogado, con voz firme y firme. No se trata solo de un divorcio, se trata de años de abuso emocional y financiero que Rachel ha soportado. Cal se inclinó hacia mí desde el otro lado de la habitación y susurró, Rachel, no puedes ganar esto. Estás yendo demasiado lejos. Lo miré a los ojos y mi voz era tranquila pero firme. No se trata de ganar, Cal. Se trata de justicia. Se trata de mostrarles a todos quién eres realmente. El juicio siguió adelante y mi abogado presentó las pruebas con precisión. Había grabaciones de las crueles palabras de Cal, documentos financieros que revelaban su manipulación y todas las pruebas que pintaban un cuadro claro de la dolorosa vida que había vivido. Cada pieza de evidencia era innegable. Señoría, continuó mi abogado, como puede ver, las pruebas son abrumadoras. No solo buscamos el divorcio, sino también acciones legales por los errores que se han cometido contra mi cliente. La señora Poe, claramente desconcertada, trató de defenderse. Señoría, todo esto es solo un malentendido. Rachel está exagerando. Su voz era débil, incluso para sus oídos. La miré directamente, mis palabras firmes y directas. ¿Exagerando? Las pruebas hablan por sí solas. Ya no puede esconderse de la verdad. El juez escuchó atentamente, revisando todas las pruebas y testimonios presentados. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente dictó su fallo, a la luz de la abrumadora evidencia, concedo el divorcio y ordeno acciones legales contra Cal y la señora Poe por su conducta. Cuando sonó el mazo, una ola de alivio y reivindicación me invadió. Se había terminado. Me había enfrentado a ellos, había luchado por la justicia y había salido victoriosa. El largo y doloroso capítulo de mi vida finalmente estaba cerrado. Con las batallas legales detrás de mí, sabía que era hora de comenzar un nuevo capítulo, uno centrado en la curación y la reconstrucción. Encontré una casa pequeña y tranquila en el campo, un mundo alejado del caos y el drama de mi pasado. La tranquilidad y la belleza del lugar eran justo lo que necesitaba. Sentada en el porche de mi nuevo hogar con una taza de té caliente en mis manos, contemplé la serena vista que tenía ante mí. Los árboles se balanceaban suavemente con la brisa, los pájaros cantaban a lo lejos y el sol brillaba suavemente. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, sentí una sensación de paz que me invadía. Este era un nuevo comienzo, una vida libre de mentiras, manipulación y dolor. Mi viaje había sido difícil, pero había valido la pena. No solo había sobrevivido, había triunfado. Había encontrado mi fuerza interior, recuperado mi voz y ahora era libre. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un cálido resplandor sobre el horizonte, sonreí para mis adentros. Estaba exactamente donde debía estar. El futuro era incierto, pero yo podía darle forma, un futuro lleno de esperanza, sanación y felicidad. Esta era mi historia de triunfo, la historia de una mujer que se negó a que la silenciaran. Me había mantenido firme contra todo pronóstico y ahora estaba viviendo una vida de libertad y paz. Mi viaje había llegado a su fin, pero sabía que era solo el comienzo de una vida mejor y más brillante. La historia de Rachel ha llegado a su fin. ¿Crees que su decisión de exponer y confrontar legalmente a su esposo y a su madre fue la opción correcta? ¿Podría haberlo manejado de otra manera? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste la historia y quieres ver más como esta, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más historias poderosas.